Buenos días, estudiantes del Colegio Felipe Guamboma Ayala. Hoy día vamos a ver las secuencias vocálicas. Esto sucede cuando en una palabra encontramos vocales que están cerca. Es decir, por ejemplo, en la palabra mesa, tenemos que las vocales están separadas gracias a las consonantes. En mesa es fácil dividirlas en sílabas porque la S se interpone entre la E y la A. Y al dividirlo en sílabas se hace más fácil. Mesa. Pero ¿qué sucede cuando en una palabra, dentro de una palabra, encontramos vocales que están cerca? Estas vocales que están cerca o se quedan en la misma sílaba o se separan en distintas sílabas. Cuando nosotros vemos que se mantienen en la misma sílaba, pueden ser diptongos o triptongos. Y si se separan en distintas sílabas o golpes de voz, se forman los hiatos. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. En el caso del diptongo, nosotros tenemos dos vocales que están en la misma sílaba. Aula. Ahora, ¿cuál es el criterio para que pues, se puedan formar tanto los diptongos como los triptongos? Para que se puedan formar ambos, lo que nosotros vamos a ver es que para que se forme la vocal abierta, ¿cuáles son las vocales abiertas? A, E, O, tiene que sonar más. Y la vocal cerrada, en este caso son la I, U, tiene que sonar menos. Para que haya un diptongo o un triptongo, las vocales abiertas deben sonar más. Entonces nosotros decimos aula. No habría diptongo si es que nosotros escucharíamos una pronunciación como aula. Si fuese aula, se separaría en distintas sílabas. Entonces, aula es un diptongo, forma dos sílabas. Estoy. ¿Qué pasa con estoy? Alguno me puede decir, profesor, pero la Y yo veo que es una Y, ¿no? Por así decirlo, o ahora llamada y esto es una consonante, sí, pero para que se formen los diptongos o los triptongos, debemos mencionar que las vocales deben sonar y estas vocales deben pronunciarse como tal. En este caso, estoy, el toy, por más que sea una consonante Y, tiene el valor de vocal porque se pronuncia como una de ellas. Entonces, en estoy, hay diptongo. Un ejemplo sería, donde no hay diptongo, sería en guerra. Porque en guerra, por más que uno observe una U delante de la G, no se pronuncia la U. Entonces, por lo tanto, no hay diptongo. Vemos también el caso con deuda. ¿Qué observamos en deuda? En deuda observamos nosotros que hay un diptongo porque suena más la vocal abierta, deuda. Ahora, en los triptongos tenemos tres vocales en la misma sílaba. Estas tres vocales tienen una misma estructura, si se dan cuenta. En esta estructura del triptongo tenemos una vocal cerrada, una vocal abierta y después otra vocal cerrada. Y para que se forme el triptongo, obviamente tiene que sonar más la vocal abierta. Entonces, en el caso de buey, la vocal que suena más es la E. En cambiáis, la vocal que suena más es la A. Y en dioico, la vocal que suena más es la O. Ahora, lo que faltaría precisar acá es, en cambiáis, tenemos dos sílabas, acá faltaría una tilde, ¿no? Si están atentos. Ahora, nosotros vemos también que si estas vocales se separan y se pronuncian en sílabas diferentes, pues nosotros tenemos casos de hiato. Ahora, ¿cuándo se forman los hiatos? Cuando tenemos vocales abiertas que están juntas. ¿Cuáles son las vocales abiertas? A, E, O. Si tenemos A, E, O en distinto orden, siempre se van a separar en sílabas diferentes, distintas. Otro caso de hiato consiste cuando tienes dos vocales cerradas iguales. Entonces, por ejemplo, cuando tú pronuncias tiito, ese tiito tendría tres sílabas. Ti, i, to, porque las vocales cerradas iguales se separan. Y el tercer caso de hiato, que ya amerita una tilde, es cuando tenemos una vocal abierta y una cerrada y suena más la cerrada, se separan y se tildan. O sea, se separan en distintas sílabas y se tilda. Ahora, esta tilde, que es llamada tilde acentual, tilde rubórica en algunos libros, esta tilde o esta regla de tildación tiene más importancia que las reglas generales de tildación que se vio en la clase anterior. Vamos a ver, vamos con feo. Feo, bueno, acá hay vocales abiertas, se separan, y feo no lleva tilde porque es una palabra grave que termina en vocal. ¿Qué pasa con había?
En había tenemos una vocal cerrada que suena más que una vocal abierta, la A. Tú no dices había, tú dices había. Entonces en ese había hay un hiato. Se separan en sílabas distintas y se tilda la I. Pero alguno puede observar y decir, profesor, pero acá en había es una palabra grave que termina en vocal y las reglas nos dicen que así no lleva tilde. Claro, pero acabo de decir que estas reglas de tildación rubórica o tildación acentual, pues justamente lo que hacen es tener más importancia que las reglas de tildación general. Entonces, si tienes una vocal cerrada y una abierta y suena más la cerrada, inmediatamente tildas esa vocal cerrada. Igual pasa con oído. En oído tú no dices oído, tú dices oído. Suena más la vocal cerrada, entonces se separan en sílabas distintas y se tilda. Por más que esto sea una palabra grave y termine en vocal. Ahora una reflexión para terminar esta clase es acerca de la palabra guión. Algunos han mandado su texto denominado guión teatral y guión lo tildan, pero había que reflexionar pues, sobre el guión, ¿no? La palabra guión no tiene triptongo porque no suena la U. La palabra guión tiene dos vocales cerca. Entonces tenemos dos casos, o dos posibles casos. O es hiato o es diptongo. Algunos me dicen, profesor, pero la palabra guión, usted dice que no se tilda porque es un monosílabo, pero yo lo pronuncio en dos sílabas, yo digo guión, ya, pero si tú pronuncias guión, entonces estás diciéndome que hay un caso de hiato, porque la I sonaría más que la O. Entonces tú pronuncias guión, guión, falta un guión en el diálogo del teatro, no, no hay un hiato, tenemos un diptongo, porque la vocal que suena más en guión es la vocal O. Entonces, si tenemos un diptongo en la palabra guión, pues esa palabra es monosílaba. Y los monosílabos no llevan tilde. En conclusión, en resumen, la palabra guión no lleva tilde. Eso podrían corregir. En la siguiente clase vamos a ver o vamos a apreciar cuáles son las interacciones que hay entre esta regla que acabo de mencionar de la tildación rubórica o tildación acentual en correspondencia o combinado con lo que es las reglas de tildación general. Bueno, eso es todo. Buenas tardes.